sexto grado. En esta oportunidad vamos a desarrollar la guía de aprendizaje de la asignatura de lenguaje. La unidad 3 se llama Narremos, el contenido es la fábula, estructura y elementos. Este contenido y esta guía de aprendizaje corresponde a la fase 1, semana 5. Nos trasladamos a las actividades de inicio, en este caso la actividad 1 nos presenta: lee el título y observa la imagen de la siguiente fábula. El título es El honrado leñador y aquí pueden ver ustedes la imagen que corresponde a esta fábula. El leñador derribando un árbol. ¿Qué está haciendo el leñador? Cortando un árbol. ¿Qué significa ser una persona honrada? Una persona honrada es la que actúa con honestidad y rectitud. Bien, esas serían las actividades previas. Ahora nos proponen leer la fábula con mucha atención. Y se nos da una definición aquí en el extremo izquierdo de la fábula, donde se nos dice que se llama ninfa a una deidad o ser que habita en las fuentes, en los bosques, en las montañas o en los ríos. Es importante que tengamos conocimiento de esto porque aparece un personaje dentro de la fábula que es una ninfa, es decir, es un ser que en este caso se le atribuyen poderes como un dios y que habita en las fuentes, en los bosques, en las montañas o en los ríos. Bien, veamos entonces ahora de qué trata la fábula. El honrado leñador. Érase una vez un leñador que a diario cortaba leña en el bosque para sostener a su familia. Un atardecer, mientras cortaba un árbol en la orilla del río, el hacha resbaló de sus manos y cayó al agua. Desesperado, el leñador se sentó a llorar por su hacha perdida. En ese instante apareció una ninfa frente a él y le preguntó por qué lloraba. Cuando escuchó lo sucedido, sintió mucha lástima por el leñador. Espérame aquí, buen hombre. Creo que puedo ayudarte, dijo la ninfa. Entonces se zambulló en el río y sacó del agua un hacha de oro. Se la mostró al leñador y le preguntó: ¿Es esta tu hacha? No lo es, dijo el leñador. Por segunda vez se sumergió la ninfa en el río para reaparecer con un hacha de plata. ¿Es esta tu hacha?, preguntó la ninfa. No lo es, dijo el leñador nuevamente. Entonces la ninfa entró por tercera vez en el agua trayendo el hacha perdida. ¿Es esta tu hacha? Oh, gracias, esa es mi hacha, dijo el leñador llorando de alegría. La ninfa estaba tan complacida con la honestidad del leñador que le regaló las hachas de oro y plata. Esta es una fábula que se ha adaptado, fábula de Esopo, pero es una adaptación que ha realizado Paola Arman. Bien, vamos entonces, finalizada la lectura, a responder en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué le sucedió al leñador? Se le resbaló el hacha y cayó en el río. ¿Por qué demostró honradez el leñador? Porque fue honesto al reconocer cuál era su hacha. ¿Qué hizo la ninfa al ver la honestidad del leñador? Le regaló las otras dos hachas, la de oro y la de plata. ¿Crees que son importantes los valores? Explica. Sí, porque nos permiten vivir en armonía y en paz con las demás personas. ¿Crees que esta historia te deja una enseñanza? Sí. ¿Cuál? Que debemos ser honrados, porque la vida nos recompensará por nuestra honradez. Ahí les he propuesto algunas respuestas a las preguntas que se desprenden de la fábula del leñador honrado. Ustedes pueden ampliarlas o pueden colocarle las que consideren más convenientes.
Vamos al desarrollo. Actividad 2. Lee la siguiente información. La fábula es una narración corta en la que los personajes generalmente son animales, objetos animados o personas. Siempre deja una enseñanza. Lee y responde. Narrador es el que cuenta o relata la historia. Personajes son los que realizan las acciones en la historia. Y acontecimientos son los sucesos o hechos que ocurren en la narración. ¿De acuerdo? Estos son los elementos de una fábula. Ahora, ¿quiénes son los personajes de la fábula que leíste? El leñador y la ninfa. Otra pregunta. ¿Cuáles fueron los hechos más relevantes? Escribe 3. Bueno, el primero es que el leñador perdió su hacha. El segundo es que apareció una ninfa. Y el tercero es que el leñador recibió un obsequio por su honradez. Ahí tenemos 3 hechos relevantes que sucedieron en la fábula anterior. Todas las fábulas dejan una moraleja o enseñanza. Eso creo que ya lo conocen ustedes, que al final de la fábula nos queda una enseñanza moral. ¿Cuál de las siguientes moralejas representa mejor la fábula que leíste? Y aparecen 3 opciones. A. Decir mentiras puede traer beneficios. B. El que prefiere la honradez siempre gana. C. La gente honrada pierde por ser poco astuta. Pues la que mejor se adapta a lo que sucedió es que el que prefiere la honradez siempre gana. Esa sería la mejor moraleja. Actividad 3. Lee la siguiente información. Al igual que los cuentos, las fábulas contienen la siguiente estructura: inicio, nudo y desenlace. En el inicio se presentan los personajes en un ambiente y espacio determinado. En el nudo se presentan situaciones de conflicto entre los personajes. Y en el desenlace se resuelve el conflicto y esto da paso a una enseñanza. Son las 3 partes que tiene, al igual que un cuento, una fábula: inicio, nudo y desenlace. Bien, lee los siguientes fragmentos de la fábula leída y escribe en los recuadros vacíos a qué parte de la estructura corresponde. Vaya, aquí vienen los 3 espacios vacíos, yo ya se los completé colocándole la parte que corresponde. A este texto que aparece al inicio se relaciona con el inicio de la fábula. Este otro texto que aparece aquí a la derecha se relaciona con el nudo, y este último texto que aparece al final tiene que ver con el desenlace. Es decir, aquí hemos identificado el inicio, el nudo y el desenlace de la fábula que hemos leído anteriormente. Bien, vamos a la actividad de cierre, actividad 4. Aplica lo aprendido. Lee la siguiente fábula. Viene otra fábula con la que nosotros vamos a trabajar. La fábula se llama La hormiga y la paloma. Una paloma vio caer a una hormiga en un arroyo. La hormiga luchó en vano por llegar a la orilla y, compadecida, la paloma dejó caer la hoja de un árbol junto a ella. Aferrándose a la hoja como un marinero náufrago, la hormiga flotó a salvo hasta la orilla. La hormiga estaba muy agradecida con la paloma por salvarle la vida. Al día siguiente, la hormiga vio a un cazador apuntando a la paloma con una piedra. Sin pensarlo 2 veces, se metió dentro del zapato del cazador y le picó el pie, haciéndolo perder el tiro de dolor. De esa manera, la hormiga salvó la vida de la paloma. Esta también es una fábula de Esopo, es una versión de Paola Arman. Bien. Dibuja el siguiente organizador en tu cuaderno y responde las interrogantes. Vaya, el organizador trae varias preguntas. ¿Cuáles son los personajes? ¿Cuál es la enseñanza de esta fábula?
¿Qué le sucedió a la hormiga? ¿Crees que es bueno ayudar a los demás? ¿Y cómo ayudó la hormiga a la paloma? Aquí les he colocado en un rectángulo con letras rojas lo que podrían ser las respuestas que corresponden a cada una de las preguntas. Los personajes serían la hormiga, la paloma y el cazador. La enseñanza de la fábula en pocas palabras es que debemos ayudarnos mutuamente. ¿Qué le sucedió a la hormiga? Cayó en un arroyo y se estaba ahogando, pero fue salvada por una paloma. ¿Cómo ayudó la hormiga a la paloma? Metiéndose en el zapato del cazador, picándolo para que fallara el tiro. ¿Crees que es bueno ayudar a los demás? Sí, porque cuando necesitamos ayuda, ellos nos podrían ayudar. Así es que de esta manera responderíamos las preguntas que corresponden a ese organizador. Por último viene una autoevaluación donde hay que completar de acuerdo a los criterios lo que nosotros hemos realizado en el desarrollo de esta guía. Identifiqué los elementos en los textos leídos, reconocí la estructura de la fábula, soy capaz de comprender la enseñanza de las fábulas. Ahí cada uno de ustedes va a colocar una X si sí lo hizo, si no lo hizo o si necesita practicar. De esta manera culminaríamos el desarrollo de esta guía de aprendizaje, niños y niñas, padres y madres de familia. Si el contenido que les he compartido ha sido de su agrado y les ha permitido desarrollar las actividades correspondientes del lenguaje de esta semana 5, les pido que se suscriban al canal y que compartan el contenido. Muchas gracias, bendiciones para todos.